Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Bueno, hace unos días despertamos a algo interesante, una noticia que nos llegó sobre una presentación de unos cuerpos miniatura que, según los expertos en esto, dicen son de extraterrestres, muy bien preservados en el Perú. Desde que este personaje en la televisión empezara a hablar de objetos voladores no identificados, pues siempre ha habido una investigación y varias áreas en las cuales los que perseguimos la investigación para poder transmitir algo un poco más cerca de la realidad nos causa, pues a cierto punto, una sorpresa ver que la gran mayoría puede creer en esas cosas, ¿no? Primero, pongamos en claro de que no conocemos toda la historia de la humanidad. Y no únicamente porque sea algo nuevo, sino porque existen varios escritos, varias partes de la historia que no eran comúnmente relacionadas o quizás no eran comúnmente transmitidas en las escuelas nuestras de nuestro país. Pero, pues existe. Por ahí está la información. Hay mucha información que es falsa, otra que es legítima. Por ejemplo, en varias ocasiones en mi Facebook yo publiqué varias fotos de artefactos gigantescos, ¿no? Y algunos compañeros que conocen de ingeniería me dicen, es que estas rocas grandísimas para las pirámides, pues no fueron realmente hechas por ingeniería extraterrestre. Pudo haber sido un polímer mezclado con arena y se vacían los moldes y se lograba hacer nuestras rocas gigantescas que ahora son pesadísimas y que no tenemos tecnología para duplicarlo. Pues hasta ahí, si se juntan muchas cabezas, pues pueden salir muchas soluciones, pero no se ha podido replicar, o sea, no se conoce un polímer que haya existido hace 5,000 años y que se ha hecho de vegetales o de como se haya hecho, que juntándolo con arena se moldeara una roca grandísima de granito y que pesara pues cientos de toneladas, ¿no? Pero la teoría está ahí y la teoría es buena. La teoría te hace pensar y te manda a investigar. Otras más teorías, pues son la cultura hindú, que tiene historias antiquísimas de objetos voladores, de bombas atómicas, etcétera, de rayos que no son como láser, pero usando electricidad, o sea, usando los joules de los relámpagos para destruir ciudades, todo eso. Y se notan esas historias en Sodoma y Gomorra de la Biblia, ¿no? Donde dice que esas dos ciudades fueron destruidas por fuego desde el cielo. Bueno, ¿será que nosotros en realidad no conocemos toda la historia de la humanidad, que ha sido oculta por razones obvias? Mira, en el podcast pasado hablaba de que porque hay un grupo de gentes que piensa que otras personas no debieran tener propiedades, incluso que se las han ganado a base de trabajo o de esfuerzo. Y claro, el estándar sería que todo el mundo fuera dueño de algo, pero realmente ese es el estándar de qué, de quién y por qué, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la historia y con la educación. ¿Qué grupo estaría interesado en no darnos a conocer toda la historia? ¿O por qué no la dan nada más a cucharadas? ¿O por qué nada más las historias orales que existían en la tribu nómada de los israelitas, que después estas historias se convirtieran en el Antiguo Testamento? Pues nos da mucho que pensar.
¿Por qué? Pues porque es una tribu, o sea, que salió de la esclavitud de Egipto. Egipto sí tenía bibliotecas, Egipto sí tenía libros escritos, ¿no? Al menos eran pilares con historias, en una forma que alguien la pudo descifrar. Pero cuando nos volvemos el rostro hacia los objetos voladores no identificados, una gran mayoría han sido identificados, pero hay un pequeño porcentaje que no tiene explicación. Ahora, ¿qué se inclinan a qué se inclina pues la sociedad en general? Pues se inclina a pensar que estas sociedades quizás más avanzadas de otros planetas hayan venido a visitarnos. Déjeme decirle lo ilógico de esto. Lo ilógico de esto es que ¿por qué una sociedad tan avanzada? Vamos a suponer o vamos a citar el caso de Roswell en 1947, que se estrelló una nave según dice, ¿verdad?, de extraterrestre, y que recuperaron cuerpos alienígenas. ¿Cómo es posible que una nave que haya viajado miles de años luz de distancia con esa tecnología llegue a un planeta tan pobre como nosotros, tan ¿cómo diría?, silvestre, como dice Franco Escamilla, y les falle la tecnología y ¡zas!, se estrellan? Usted puede decir muchas cosas, puede decir la situación atmosférica, la entrada a la atmósfera terrestre es diferente, ¿verdad? Pero yo le puedo decir que no, porque pues, si son tan avanzados en su tecnología, probablemente podían calcular exactamente todo lo que se necesitaba para entrar a la atmósfera terrestre. Ahora, si fue un avión de guerra, que no había tanto avance aquí en Estados Unidos en el 47, en 1947, como lo hay ahora, para derribar una nave que ha sido creada por tecnología muy avanzada, también parece imposible. Ahora, no descartamos cuando los que estudiamos el humanismo cósmico, porque queremos, pues, quizás entender que la humanidad es más antigua de lo que nos dicen, pues no descartamos la idea de que haya sido quizás, y de esto se debe también a una teoría que surge del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, que ha sido una porción de la humanidad que sí tenía la tecnología, pero que pues el resto de la humanidad, los esclavos, se rebelaron en contra, y pues ellos se separaron, se ocultaron en algún lugar del planeta. Hay muchas teorías, dicen que pudo haber sido algún grupo que está o que vive debajo de la Tierra, que la Tierra es hueca, etcétera, etcétera. Otros nos dicen que a lo mejor es en algún lugar de la Antártica, etcétera. Pero muy probable que es tecnología humana. Muy avanzada, sí, porque si ustedes ven la realidad de las cosas, hay mucha tecnología en Estados Unidos que ya la tenían antes de dárnosla a nosotros, al resto de los que le seguimos un poquito la tecnología de Estados Unidos, México, Latinoamérica, etcétera. Tenemos el caso de los celulares, por ejemplo. Tenemos el caso de las computadoras. Y si duran 40 o 50 años para entregarnos la tecnología que ya tenían ellos aquí, pues imagínese usted que este grupo más avanzado que los que descubrieron o empezaron a utilizar el celular tengan esa tecnología tan avanzada. Ya el rayo láser ya es una realidad, y cuando yo leía del rayo láser en los cuentos de Superman, por ejemplo, y usted también, si se acuerda, pues siempre era un sueño. ¿Cómo era posible que esto se lograra realizar? Pero se realizó, existe. Incluso la protección que tiene Estados Unidos son satélites ubicados específicamente en ciertas áreas para proteger a Estados Unidos de cualquier bombardeo que venga por balística, que venga de otros países, y tienen pues rayos láser para destruirlos. Entonces, si esa tecnología existe ahorita, imagínense un grupo muy avanzado que no se dejó
destruir por las masas de los desobedientes, como le llamaban allá en el libro de Génesis, pues es muy probable que esa tecnología sea nuestra. Es mucho más probabilidad que esa tecnología sea nuestra de los humanos. ¿Y por qué se ocultan, dirá usted? ¿Por qué llevan tanto tiempo ocultos? ¿Por qué razón no nos sueltan la tecnología? ¿Por qué razón no nos sueltan ni la medicina, ni nada de los avances? Pues, porque nosotros tenemos una tendencia como humanos de autodestruirnos. O sea, es como si estuviera nuestra genética o algo así, pero un poco más peligroso. Las historias de nuestra niñez, las historias que recibimos de nuestros adultos, cambian a medida que... Y les puedo dar pues ahí en la región de Chihuahua les puedo dar yo a ustedes un ejemplo muy palpable. Por ejemplo, ahora lo que los guerrilleros de Ciudad Madera en el 65 se le llamaron en aquellos tiempos, pues guerrilleros de ahí, sublevados y revolucionarios, ahora pues son héroes. Según las historias que recibes de los adultos, le van a agregar algo, le van a quitar algo o lo van a hacer más fantástico. Pues, en su tiempo, Francisco Villa fue un bandido, un ladrón, un asesino. Pero para muchos, pues hoy es un héroe. Hasta el presidente de la República lo menciona como un héroe. Las acciones del humano pueden ser interpretadas por otro humano, dependiendo del estado de ánimo del otro humano. Por eso en mis podcasts siempre hablo de las emociones y la necesidad de controlar o madurar al momento o al punto en que podamos al menos utilizar esas emociones para una construcción positiva de la sociedad y no negativa. Y por eso que me atrevo a hablar ahora de los ovnis, me atrevo a hablar de los alienígenas que a lo mejor serán reales, pero pudiera ser también una especie humana que no se desarrolló completamente, o quizás la tecnología que buscamos, que si viene de las estrellas o no viene de las estrellas, es porque entonces no aceptamos que el ser humano tiene una capacidad ilimitada de avance. Y esa capacidad ilimitada de avance no la dejamos nosotros que florezca porque precisamente nos da miedo. Ya tenemos un miedo porque tenemos ese conocimiento de la autodestrucción del ser humano. El ser humano es la única especie que ha logrado dominar el planeta en cierta forma en la que no únicamente porque desarrollaron lenguajes diferentes. Aunque en la historia del Génesis nos habla de que hubo un lenguaje universal, pero fue confundido en la Torre de Babel. Una torre de Babel puede ser una torre física o puede ser una torre imaginaria como lo es ahora. El hecho de que NASA ya ahorita ande experimentando a encontrar información sobre asteroides que tienen metales muy ricos que pudieran tumbar, destruir la economía del planeta si se lograra explotar ese asteroide. Pues nos dice ahí mucho, ¿no? Nos dice que esa es otra torre de Babel. ¿Cómo vamos a hacer con esta otra torre de Babel? Pues hay que distribuirla en varias pequeñas torrecitas. ¿Ya? Tenemos SpaceX en otro lado. Tenemos también el programa espacial que tiene México, el programa espacial que tiene China. Y al tener pequeñas torrecitas de Babel, hay menos posibilidades de que exista una autodestrucción. Quizás estamos madurando, pero pues realmente es difícil de decir. Existen tantas cosas en este planeta que no conocemos. Los dejo con la incógnita. Si es cierto o no es cierto esto de los ovnis, usted, como ser humano, ¿piensa positivo sobre su vida, sobre su comunidad? Porque nosotros creemos que pensar positivo es una prioridad. Los dejo aquí. Hasta la próxima. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos.
Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.